¿Qué tal? Les doy la bienvenida a Una Pausa y Seguimos. Hoy conversamos sobre un tema que es muy sensible y que muchas veces es poco visibilizado, como es las personas que viven con demencia y sus familias. Hoy estuvimos conversando con Jocelyn Castro. Ella es terapeuta ocupacional y tiene una vasta experiencia en el trabajo con personas que viven con demencia y también las familias. Así es que le damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos Muchas en este gracias por la espacio invitación. y por conocer también toda esa experiencia que vives en el día a día en tu lugar de trabajo, y quizás durante la entrevista también que nos puedas dar a conocer qué cosas podrían ayudar a las cuidadoras o cuidadores en el día a día y cómo podemos prevenir la demencia, que es algo muy importante hoy en la actualidad, sobre todo con Yes. los malos hábitos que tenemos. Así es que bienvenida y gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Bueno, primero saber cómo fue todo ese camino para llegar a trabajar con personas que viven con demencia y también con las familias, que es muy importante, y qué ha sido como lo más difícil en este camino. Bueno, todo partió cuando yo estaba estudiando en pregrado y tuve una práctica profesional en un centro de día para personas con demencia. Era un espacio particular, pero fue mi primer acercamiento como al área y me gustó mucho. Si bien era algo muy puntual, principalmente haciendo talleres para personas con demencia, fue un espacio que me gustó. Entonces después en el trabajo, cuando ya egresé y empecé a mirar oportunidades laborales, quise como indagar en el área. No fue tan fácil llegar a eso, pero sí partí en un centro médico también. En ese entonces, 2019, había iniciado el GES 85, que es de Alzheimer y otras demencias, entonces empecé a trabajar desde ahí, desde el área particular. Ah, Entonces el ya, ok. contexto igual era distinto, un Sí. centro médico, como cuando cualquiera va a un centro médico. Y ahí empecé también con talleres, trabajo con cuidadoras principalmente, como el equipo era distinto, ¿cierto? Me tocaba mirar un poco la sobrecarga, el trabajo que hacer Mm. con las cuidadoras y ese fue el primer como acercamiento ya desde lo laboral, ¿sí? Como desde lo profesional. Eh, y luego ingresé a trabajar a otros espacios como Fundación Las Rosas, entonces si bien había una cantidad de personas mayores y con diferentes características, también se encontraban personas que convivían con demencia o que tenían demencia, ¿sí? Probablemente en etapas más avanzadas. Entonces ahí empecé también a trabajar con esta población y luego se dio la oportunidad de trabajar en el servicio público, en un centro especializado para el diagnóstico y tratamiento de personas con demencia, que también trabaja por el GES 85, pero como les decía, como servicio público. Entonces empecé a trabajar ahí hace 3 años ya y hoy es netamente el trabajo que hago directo con esta temática. Claro. Y también es súper distinto, por lo que entiendo, porque en el trabajo que está actualmente es súper comunitario, Así es. versus a cómo era en las prestaciones que hacías en el servicio privado, ¿no? Exacto, totalmente distinto. Ujú. Distinto porque también acá el equipo es diferente, porque la población es distinta en la que se atiende. Efectivamente se busca lo más comunitario, si bien mi centro pertenece a un hospital, pero no se encuentra directamente en el hospital Claro. por lo mismo, porque la idea es que pueda estar más cercano a la comunidad. Entonces ahí también la activación de redes, el trabajo con otros, ¿cierto? Con la familia, con el entorno dentro de lo que se pueda. Entonces también tiene un enfoque mucho más comunitario. ¿Cómo tú explicarías qué es una demencia de forma simple Ujú. y qué conlleva también el convivir con los síntomas que presentan las personas que viven con demencia? Cuando hablamos de una demencia, eh, hay que primero sacar de la cabeza la idea de que sí o sí le va a dar a personas mayores. No porque uno sea mayor, cumpla 60 o 65 años, va a tener una demencia, que antes se pensaba mucho eso, ¿no? La demencia senil, que es un término que ya no existe y que se dejó de usar hace mucho tiempo, Y se ¿sí? escucha mucho hasta el día Todavía, de sí. hoy. Sí, Lamentablemente hay profesionales que sí, siguen utilizando ese diagnóstico cuando lo tienen que entregar. Senil viene de la vejez, ¿no? claro. De ser viejo, ¿cierto? De cumplir cierta edad. Y eso no es así. Hay personas que antes de los 60 años pueden tener una demencia, ¿ya? Y en grandes rasgos, ¿qué es una demencia? Hablamos de tres conceptos claves para definir una demencia. La primera es que las funciones del cerebro
están afectadas. Cuando hablamos de funciones del cerebro podemos referirnos a la memoria, a la capacidad que tenemos para saber la fecha en la que estamos, el lugar en el que estamos, la capacidad de encontrar las palabras que queremos decir, ¿cierto? Que tiene que ver más con el lenguaje o poder resolver problemas, ¿cierto? Y si dos o más funciones de esas están alteradas y están afectando la capacidad que yo tengo de ser independiente en el día a día, hablamos de una demencia. Pero además tiene que estar eh, asociada a un cambio de conducta por lo general, ¿ya? Entonces, si vemos estas tres cosas, sí o sí vamos a ver una demencia, ¿ya? La demencia se diagnostica también en lo que vemos, ¿cierto? Lo que se habla como la clínica. Si bien se hacen exámenes de sangre, se pueden hacer imágenes al cerebro, eso por sí solo no nos va a decir si una persona tiene una demencia o no, porque lo principal en lo que nos tenemos que fijar es que haya una afectación en la independencia que tengo en el día a día, ¿ya? Si yo antes era independiente, podía ir a trabajar, ir al supermercado, tomarme los medicamentos. Como el manejo de dinero. Exacto, también. sí. Y lo podía hacer por sí solo, pero empecé con problemas de memoria, ya no me acuerdo dónde dejo las cosas, no me acuerdo de tomarme los medicamentos a la hora, pierdo el dinero, cocino mal, he hecho ingredientes que no iban, olvido poner algunos ingredientes, ¿cierto? Eso implica que las funciones del cerebro están están tan afectadas que van a impactar en la capacidad que yo sea de independencia, como qué tan independiente puedo ser en el día a día. ¿Sí? Claro. No es tan así como a veces, pucha, igual a uno se le olvidan cosas, pero Claro. la gente a veces, típico que dice, me dio el Alzheimer, como que es súper utilizado también, sí, y del prejuicio, sí. del prejuicio, claro. Exacto. Del prejuicio, perdón. Pero no es solo como, ya se me olvidó esto, son cosas mucho más complejas. Y eso es importante porque hay un cambio. La gente que convive con esta persona que está presentando los síntomas nota el cambio. Esto empezó a pasar, depende del tipo de demencia, ¿ya? La más común es el Alzheimer, pero empieza a pasar de a poco. Empiezan a aparecer ciertos olvidos que son llamativos porque la persona no era así, no le pasaban esas cosas. Toda la vida cocinó o toda la vida pagaba las cuentas y nunca se le olvidó y de pronto empezó a acumular varios meses sin pagar y la persona aseguraba que pagó y no es así, o empiezan a perder dinero y ahí aparecen también estos cambios de conducta que pueden aparecer, ¿cierto? La irritabilidad, estas ideas que no son reales, por ejemplo la idea de robo, que alguien le está robando en la casa, pero en realidad es porque se pierden las cosas porque la persona no recuerda dónde las guarda, ¿sí? La apatía, que es una característica principal de las demencias, que es como esta incapacidad o la falta de capacidad como para motivarse, para interesarse qué es lo que pasa alrededor, una persona que era muy activa y que de pronto cuando empiezan los síntomas puede estar todo el día viendo televisión y no hay nada que lo motive a hacer otra cosa, ¿ya? Y así varios, más de 10 síntomas que pueden aparecer, ¿cierto? De conducta, del ánimo, que se asocian a estos otros síntomas y si tenemos estas tres como ejes principales, nosotros hablamos de una demencia. Sí. Hablaste que, claro, que el Alzheimer es un tipo de demencia. Exacto. Es decir, que hay muchas más, ¿cierto? Sí. Por ejemplo, ¿todos los tipos de demencia tienden a tener pérdida de memoria? No todas las demencias afectan la memoria porque también el cerebro tiene diferentes zonas que tienen diferentes funciones como cognitivas, ¿ya? Entonces el deterioro del cerebro, dependiendo de la demencia, va a estar en otro lugar, ¿ya? Hay algunas que no, en la medida que evolucionan pueden tener problemas en general después de un deterioro como multidominio, ¿no? Que de todos los dominios o todas las funciones del cerebro, ¿sí? Pero parten algunas con cambios solo del lenguaje, o solo de la conducta, o solo de la atención, y no necesariamente parten con problemas de memoria, ¿ya? El Alzheimer, si pensamos en un Alzheimer, es igual siempre como el deterioro de la memoria, ¿ya? Demencias frontotemporales, que puede tener cambios en la conducta principalmente, o en el lenguaje, una persona no entiende lo que le queremos decir, y no puede expresar lo que quiere decir, ¿sí? A otras demencias asociadas al Parkinson también, que son las más comunes, o incluso si hay varios antecedentes de cerebrovascular, accidentes cerebrovascular también. Las demencias vasculares se llaman. Exacto, ¿sí? Que aparecen bruscamente después de un accidente cerebrovascular, ¿cierto? Que no ha tenido proceso de rehabilitación y que va a depender los síntomas que tenga de dónde se lesionó o dónde aparece el accidente cerebrovascular en el cerebro. Cuando aparece la demencia, ¿cómo lo viven las personas que reciben este diagnóstico y también cómo se lo toman las familias desde tu experiencia?
Yo creo que pasan varias cosas, depende de cómo esté la familia también, si se dio cuenta antes de, o notó los cambios, Mm. los puede asociar a algo, incluso asociar a la edad, porque existe el deterioro cognitivo que está asociado al proceso de envejecimiento, ¿cierto? Que es como algo esperado. Ahí siempre reforzar que la diferencia está cuando la persona deja de ser independiente por los problemas de memoria o de las alteraciones de las funciones del cerebro, memoria, orientación, lenguaje, las que sea, ¿ya? Muchas veces aparece también otro síntoma que se llama la anosognosia, ¿cierto? Que es la incapacidad que tenemos o que tiene la persona de reconocer sus dificultades, ¿ya? Tú le Mm. preguntas si tiene problemas de memoria directamente y te puede decir que sí, quizás, pero no lo identifica como un problema que le está afectando en su independencia o en su día a día. Entonces, claro, la persona no identifica sus dificultades, entonces no pareciera que fuera tan, muchas veces no le puede impactar tanto. Hay algunas personas que sí, en la experiencia yo igual he visto como la sensación de estar como perdido, pero no ser tan conscientes del todo de lo que le está pasando, ¿ya? Como que te pueden decir, no sé qué me pasa, mi cabeza no está muy bien, se me olvidan algunas cosas, pero en el día a día, o si uno profundiza mucho más, la persona quizás no es tan consciente del nivel de deterioro que tiene y cómo le afecta en su independencia, ¿ya? Mm. Entonces hay personas que cuando uno les pregunta si quieren recibir el diagnóstico dicen que sí, la mayoría dice que sí, pero en realidad quizás no le va a generar un impacto tan grande o en el momento sí y puede que después más adelante no, ¿cierto? Porque no lo van a Mm. recordar o no lo van a incorporar como una información nueva, sobre todo si los problemas tienen que ver con la memoria, ¿cierto? Claro. Eh, Quizás las demencias vasculares pudiera ser un poquito más evidente, pero está esta característica de no reconocer las dificultades del día a día. Hay muchos prejuicios también asociados a ello. Y también muchas personas pueden conocer cómo va a ir evolucionando la enfermedad, ¿ya? Ujú. Porque conocen a un vecino, porque cuidaron a alguien que tenía demencia, entonces saben cómo son las etapas finales de la enfermedad. Entonces, darle ese nombre muchas veces sí afecta. Sí Mm. afecta porque saben que la persona ha ido cambiando en el tiempo, ¿cierto? Que hay ciertas características que son difíciles de entender, difíciles de manejar, y eso es como desde lo más como contingente en el día a día, pero también les impacta respecto a qué va a pasar en el futuro, quién va a Mm. cuidar, cómo va a ser, también esto que te comentaba recién de los prejuicios, entonces como entonces se va a poner agresivo, porque yo tenía un vecino que tenía Mm. Alzheimer y era súper agresivo y le pegaba a la familia y llamaba a los carabineros, entonces va a ser así y surgen muchas dudas, Mm. temores, pena también por el proceso, Sí, también viven un proceso de duelo respecto al diagnóstico. sí. También la importancia del acompañamiento de la familia respecto al diagnóstico. Mm. Sí. Sí, yo siempre he visto que la demencia es una enfermedad súper triste de cierta Mm, forma porque como prácticamente te olvidas como de la vida, de tu identidad. claro, eh, claro. no sé si estoy hablando No. tonteras, pero como que ellos igual muchas veces como que recuerdan más cosas del pasado Sí, que incluso de las cosas que están viviendo actualmente. sí, o sea, tiene que ver también con la etapa de la demencia en la que están. Ya Ya. hay cosas que, si hablamos de un Alzheimer, que es lo más típico, ¿cierto? La información reciente es como, si lo hablamos en palabras simples, como la persona no tiene la capacidad de ir guardando la información nueva. Mm. Entonces, solo sus recuerdos están más asociados al pasado, Sí. ¿sí? Y a la medida que va avanzando la enfermedad, también van perdiendo esos recuerdos, ¿no? Mm. Porque se va deteriorando el cerebro, Sí. ¿sí? Y sí tiene harto que ver también con la forma en que nos comunicamos con la persona con demencia, ¿ya? Si una persona eh, siente mucha hostilidad en el trato también o una forma menos cercana quizás de poder hablarle, obviamente va a generar un impacto en ella desde lo conductual, ¿sí? Entonces Claro, como que es importante también comunicarse de forma clara, con tranquilidad, entonces claro. ahí también se van viendo el tema de los vínculos, pero efectivamente llega un momento en que la persona no recuerda, no logra asociar la cara de la persona que está viendo con el vínculo que tiene, como no logra Mm. identificarla, no reconocerla básicamente, no saber que es su hija, sino que es una persona Mm. que cuida nomás, Claro. ¿cierto? Entonces, a veces pasa incluso que
familiares que han cuidado toda la vida o que han estado toda la vida con la persona que tiene demencia, que han vivido con ella y así todo no les reconoce, pero sí reconoce a otra hija que no está, por ejemplo, que no ha estado tan pendiente en el cuidado o nunca ha tenido un vínculo tan cercano, pero no tiene que ver, claro, con el nivel de vínculo, ¿ya? Sino que hay cosas que se van olvidando, pero sí desde cómo nos comunicamos con alguien con demencia ayuda o no a que el vínculo pueda ser mucho más llevadero quizá en el de día a decirlo de alguna día. manera, que no esté tan Sí. lleno como de irritabilidad o de enojo en el trato, ¿cierto? De ambas partes. Sí, yo encuentro eso súper importante porque, por ejemplo, igual ha pasado, yo igual en su momento trabajé con personas con demencia, con familias en domicilio. Entonces, muchas veces las cuidadoras, que principalmente son mujeres, digámoslo también, o sea, acá en Chile predomina el cuidado de mujeres, decían a su familiar que vive con demencia como, pero si recién te dije, o pero si recién tomamos 11, entonces yo igual hablaba de esto con la familia, como que ponía en el lugar, si yo tuviera demencia, y no sé, pues nosotras recién nos tomamos un café, y yo no lo recuerdo porque estoy con esta enfermedad y te digo, oye, tomemos un cafecito y que tú me digas como, oye, pero si Camila, recién lo tomamos, y yo quedo así, pero con angustia igual, así como con esa sensación de, pero ¿cómo si no lo hicimos? Pues, ¿cachai? O sea, en mi experiencia yo no lo hice. Exacto. Entonces, como que igual es fuerte para la persona que vive con demencia y también lo entiendo para la cuidadora que muchas veces no tiene las herramientas. Exacto, o sea, es importante ahí el rol que tú cumples. Es complejo porque, sí, quien vive la demencia vive una experiencia totalmente distinta a la que estamos viviendo nosotros. Efectivamente, para ellos no hicieron lo que, porque no lo recuerdan. En su cerebro no logra, como en palabras simples, no logra retener esta información nueva. ¿Sí? No es algo que les quede guardado y puede ser que pasó hace 5 minutos y no lo va a recordar. ¿Sí? Entonces, esa sensación es súper importante, eso hay que ir siempre mirando, ya si bien nosotros los profesionales que trabajamos como con personas, con la diada, ¿cierto? La persona que vive con demencia y quien cuida, ojalá fuera más de una persona, en el mejor de los casos, ¿cierto? Nosotros podemos entregar estrategias, pero es quien cuida quien conoce más a la persona, entonces ahí hay que ir también mediando como las características de la cuidadora, las características de la persona, las características del vínculo que tienen, ¿sí? Porque también hay harto de esto de cómo le respondo, porque viene de la sobrecarga, de qué tanto tengo que cuidar, me puedo repartir ese cuidado o no, física y emocionalmente estoy cansada de cuidar, porque eso pasa, ¿cierto? Hay una feminización del cuidado, eso es así. ¿Sí? Siempre históricamente a nivel mundial se nos ha dicho que somos las mujeres las que tenemos que cuidar, entonces es un rol que nunca o ahora se ha cuestionado un poco más, ¿cierto? Pero siempre se ha hecho como inherente a la mujer, ¿cierto? Un hombre no se va a cuestionar si hay una persona en mi familia que está enferma, un hombre no va a decir, bueno, tengo que ser yo el que lo va a cuidar, probablemente se va a entregar esa responsabilidad a la mujer que esté en la casa, que puede ser una hija, una hermana, una esposa, ¿cierto? Y pasan hartas cosas respecto a eso. Hay porcentajes bien altos de cuidadores y que son mujeres, ¿ya? Entonces la mujer se empobrece porque muchas tienen que dejar de trabajar, cambian su rutina, cambian sus roles en la familia y en la realidad no cuidan solo a una persona. Cuidan a la persona con demencia, cuidan a los nietos, cuidan a los sobrinos, ¿cierto? Entonces es un rol que se va complejizando cada vez más y que para una sola persona es imposible, pero se da. Igual sería importante como recalcar eso, o sea, no puede ser que cuando sí hay red, o sea, cuando sí hay más familiares, no se puedan distribuir el cuidado. Exacto. Es importante igual eso porque no dimensionan quizá el impacto en la salud que tiene para que una persona tenga que estar 24/7 con esta persona que necesita supervisión todo el tiempo. Exacto. Y bueno, ahí claro, caso a caso hay muchos también, como dices tú, personas con demencia que no tuvieron como una buena relación con sus familiares y a veces, claro, más aún se hacen lo desentendido porque ¿para qué voy a cuidarlos si o fueron maltratados por esa persona? Ya, bueno, hay muchas cosas, pero ahí ¿cómo lo logran como apoyar a las cuidadoras en este caso, hablando de que son la mayoría de las que tú atiendes también? Sí,
claro. Es complejo porque hay muchas situaciones de vida que llegan o llevan a esa situación, ¿no? Para algunas personas no hay otra opción más que cuidar, a pesar de que hayan tenido, no sé, vínculos. Me ha tocado ver personas que no se divorciaron nunca y que la persona estuvo 40 años, vamos a pensar en un hombre y una mujer, el hombre en este caso tiene la demencia, se fue por 40 años, pero nunca se divorciaron y cuando enfermó volvió con quien es su esposa legalmente, Claro. ¿no? Y eso es solo por lo legal, Sí, ¿cierto? solo por lo legal, Porque exacto. finalmente, sí o sí, los hijos, si no estuviese la esposa, deberían hacerse Sí, cargo, legalmente ¿cierto? sí, por Legalmente. familiares directos los que tienen que hacerse Mm, cargo. De lo contrario, debiera buscarse otra red más ampliada, hermanos, ¿cierto? Pero legalmente sí hay una responsabilidad como de cuidar, ¿ya? ujú, Muchas veces pasa que hay personas que no se hacen cargo del cuidado, no sé, son varios hermanos, pero solo una, por lo general, que es mujer, es la que cuida. ¿Por qué está pasando eso? Porque no reconocen tampoco cuáles son las dificultades del día a día. Muchas claro. veces van un ratito el fin de semana a ver a la persona y coincide que justamente en ese momento la persona está mucho más estable, no Mm, aparecen tantas fallas de memoria o no se logran identificar las dificultades que aparecen en el día a día, semanalmente. ¿Sí? claro. Entonces no logran dimensionar que la situación es compleja. Mm, Entonces no logran entender que la persona requiere de mayor cuidado, que es mm, así. Entonces eso puede ser por una parte. Y entonces ahí queda como ir visibilizando cuáles son las dificultades, cuáles son las necesidades. Ahí también se hace harto trabajo desde la psicoeducación o debiera hacerse harto trabajo desde la psicoeducación. Ya si bien hoy día su mamá, su papá, su tía, no sé, tiene estas características, pero eso sí va a ir avanzando en el tiempo. Depende de varios factores que eso sea rápido o más lento, ¿no? Pero eso va a pasar. ujú, Entonces, ¿cómo nos organizamos también para eso? Como desde entregarle un poquito como, o acercarlos a ese conocimiento, más que entregarles, ¿no? ujú, Como acercarles a ese conocimiento y quizás desde ahí también logran comprender que efectivamente se necesita más apoyo, ¿no? Cuando no ocurre, ahí también hay que apelar a otros dispositivos, ¿no? Redes, no solo dispositivos, sino que redes también más cercanas. De pronto hay vecinos que pueden ayudar en ese ah, proceso, ya. ¿cierto? Vecinos que toda la vida han tenido un vínculo más cercano, que pueden supervisar ciertas cosas cuando alguien no está. Mm, Y ya cuando la situación es mucho más compleja hay que ir escalando, ¿no? Servicios municipales, las que yo he visto, al menos en las comunas que yo trabajo, tienen que ver con una media mañana de una cuidadora que va mm, a hacer ciertas labores que le dan también un espacio a la cuidadora principal que es informal, ¿cierto? Que por lo general es un familiar, para que deje de tener labores de cuidado, ay, ¿ya? qué Que bien. pueden ir a bañar, a mudar, a darle de comida, ¿cierto? Ujú, Eso es una media jornada, una media mañana, ¿sí? Y también viene un servicio que una vez al mes, creo, o cada 2 semanas, no recuerdo bien la fecha, como la temporalidad, va a hacer aseo profundo a la casa, que también quita mira, un peso respecto a qué más tiene que hacer una persona que cuida, claro. ¿sí? Porque en la realidad de las familias, la persona que cuida no se dedica solo al cuidado, como yo decía, no solo dedica 24/7 a cuidar a Mm, la persona, tiene que cocinar, tiene que hacer aseo, tiene que cuidar quizás a los nietos, a los las sobrinos, compras. ¿cierto? Salir a Mm. comprar, y ahí, Y dentro de lo médicos que se también, puede, po, claro, por los lo médicos. general llevan al médico a la persona que cuidan y no se hacen cargo, Mm, más que no se hagan cargo, porque en realidad no hay espacio para eso, ¿cierto? mm, No se pueden dar el espacio de hacerse cargo de su propia salud, ¿sí? Entonces, este programa también viene como a suplir esas necesidades para que quien esté mm, cuidando logre hacer otras cosas, tenga un respiro del mm. cuidado, incluso si quieren no hacer mucho, Nada, claro. claro, descansar, dormir, Exacto, esa es una exacto, opción. Mira qué bueno. sí. Incluso en el centro que tú trabajas también de cierta forma cumple un poco como ese espacio de respiro para los Exacto, cuidadores, ¿no? exacto, sí. Dentro de, bueno, el programa o el centro ha ido modificándose en el tiempo también, pero hoy día el trabajo se hace con ambos. Si bien nosotros atendemos como directamente a la persona con demencia, también se hace un trabajo con el entorno, con la cuidadora, con la Claro. familia. Dentro de los programas de tratamiento que nosotros tenemos, los planes de tratamiento que tenemos, incluimos talleres, ¿ya? Y esos talleres también implican en lo más básico de la intervención, que no es quizá el objetivo principal, pero pudiera ser también eh, que la persona que tiene con demencia salga una mañana de la casa y la Mm. persona que cuida también tenga un espacio distinto al cuidado.
Voy a ver las cámaras, Dale. ya, para ver si sigue grabando la tuya. A ver, es que me vi yo. Ah, sí. Y esta sí, pues está pestañeando. No sé dónde pestañea. ¿Es una luz roja? No, ¿No? pero no creo que se haya parado, lo que pasa es que se apaga. Estaba grabando. Sí, está grabando. No. Por último, no tenemos el audio, cualquier cosa coloco como movimiento nosotras Ya. en el audio. Ya. ¿Sí? No hay problema, sí, no. Tengo que adaptarlo y decir, chicos, no sé qué Pero pasó. vaya. ¿Cuáles son las principales como dificultades emocionales que tienen las personas cuidadoras? ¿Y cuáles serían como las señales que ellas podrían presentar para saber que ya están sobrecargadas? Yo creo que quizás es difícil que por sí mismas puedan identificar ciertas como señales, ¿no? Como que quizás a veces están tan en el cuidado que no se da el espacio incluso para problematizar cómo se están sintiendo. ¿Con qué cosas nos encontramos? Me encuentro yo en el día a día, ¿sí? Con harta sensación de soledad, altos niveles de angustia, miedo, ¿sí? Miedo a no entender cómo va a avanzar, qué va a pasar, pena, mucha tristeza, tristeza por lo que ven en una persona con demencia. Hay ciertas evaluaciones que nosotros vamos viendo también como respecto, al menos desde mi área, como qué conducta, qué sintomatología puede estar más o puede aparecer y qué nivel de angustia le aparece a la persona y no necesariamente la angustia es el principal síntoma, ya a veces miedo o pena de ver que, porque en las demencias puede aparecer el delirio, la alucinación, entonces como ver a mi familiar que está hablando solo, que me dice que está viendo un perro, que me dice que está viendo una persona cuando no está, sabemos nosotros que no está, o que alguien le quiere hacer daño, o que la quieren echar de la casa, entonces son emociones que aparecen recurrentemente, la angustia, la pena, el miedo. Obviamente el cansancio físico, dolores de cabeza, porque también aparece o sea, más que aparece, es la consecuencia de tener que cuidar 24/7 cuando tampoco hay más red, ¿cierto? No hay espacio para cuidar la salud, ¿sí? Ni hablar de espacios de relajación, ni de hacer ejercicio, ni nada de eso, ¿sí? Entonces, eso emocionalmente es lo que al menos yo he visto más en mi trabajo, ¿sí? Entonces puede ser más difícil que la persona lo reconoce, pero que quizás no lo asocia tanto al cuidado, ¿ya? Eh, Hay otras experiencias que pueden ir ayudando, ¿ya? Estos grupos de autoayuda que nosotros al menos en el centro no lo tenemos, están guiados por la trabajadora social y el psicólogo del espacio, ¿cierto? Del centro, pero en general es eso, un espacio de escucharse entre cuidadoras y saber cómo a mí me pasó esto, o yo estaba teniendo estos síntomas y era principalmente por el cuidado, porque estaba sobrecargada, ¿cierto? Entonces creo que en esos espacios se puede hacer más evidente, como decir, ya, entonces a esto tengo que estar atenta o esto me está pasando, ¿ya? Altos niveles de irritabilidad, logran a veces mencionarlo, ¿cierto? Como decir, ya no tengo paciencia, me aburre, me enoja mucho que me pregunte 5 veces lo mismo, eso es lo que más me agota, ¿cierto? Entonces, eso, como la irritabilidad, la pena, episodios depresivos, gente que en realidad su energía vital también está mucho más disminuida por el cansancio que genera, entonces, como esas cosas son las que pueden aparecer en una sobrecarga. Desde tu rol, ¿como qué estrategias podrías entregar a las cuidadoras que conviven con las personas con demencia, especialmente cuando hay que tratar como la sintomatología, que ya ha hablado de varias, ¿cierto? Que tiene que ver muchas con el deterioro cognitivo, de estas ideas que a veces no sé, tienen miedo a que le roben o otras cosas también. ¿Cómo qué estrategias tú le darías a esa persona como para vivir en el día a día con esa sintomatología? Sí. Yo creo que lo primero es que hay que entender que estos síntomas de la persona que tiene la demencia vienen de una necesidad, ¿ya? Cuando hablamos de estos síntomas neuropsiquiátricos, perdón, síntomas cognitivos, conductuales, ¿cierto? Emocionales de la demencia, vienen de algo. No aparecen porque la persona tenga ganas de hoy día como no recordar las cosas, que a veces puede pasar, ¿cierto? Que uno puede, desde no entender qué es lo que pasa, uno puede decir es que lo hace a propósito, ¿cierto? Es que cómo no va a entender, es que es porfiado, es porfiada, ¿cierto?
Entonces hay que entender que vienen de algo, ¿ya? Por lo general vienen de una necesidad, ¿sí? Ya sea por los problemas cognitivos o por otras cosas más como incluso biológicas, ¿ya? Entonces hay que entender. Es súper importante validar la experiencia y el conocimiento de la persona que cuida, ¿ya? Si bien nosotros como profesionales podemos entregar ciertas estrategias, quien cuida es quien más conoce a la persona con demencia. Entonces va a lograr identificar cuando hay un cambio que es llamativo y que no tiene que ver, por ejemplo, con su personalidad previa, ¿sí? Entonces, eso, primero entender que viene de algo y después mirar con más detalle de dónde viene, qué es lo que pasa, por qué está así, ¿cierto? Está con cambios de conducta porque hubo un cambio en el espacio, ¿cierto? Eso es súper importante. El ambiente en donde se desenvuelve la persona que tiene demencia puede favorecer o no la aparición de estos síntomas. Hay que ver como con ciertas necesidades básicas que no están satisfechas. El dolor, la hidratación, el estreñimiento, ¿cierto? Tener cambio en el ciclo de sueño y vigilia, que alguien no esté durmiendo bien, o sea, hay que pensar también que nosotros cuando no dormimos bien, ¿cierto? Como estamos más irritables, todo nos molesta más, ¿cierto? Estamos más cansados, alguien que tiene demencia, que puede tener incluso dificultades para verbalizar lo que le está pasando, se puede hacer más complejo ese cuadro y solo aparecen conductas que son de difícil manejo o pueden ser de difícil. Y desde ahí también validar lo que siente la persona que tiene demencia, ¿ya? A veces uno puede decir, ¿cómo voy a estar diciéndole que sí, que efectivamente hay alguien que le quiere robar o que esta no es su casa? ¿Cómo le voy a decir, sí, esta no es su casa si ha vivido toda la vida acá? Entonces, tenemos que comprender que lo que decías tú hace un rato, que la experiencia que está viviendo la persona que tiene demencia es distinta. No es, aunque sepamos que esta es mi casa y que mi papá ha vivido toda la vida acá, él no lo reconoce como su casa. Entonces, si yo voy y lo confronto constantemente y le digo, es que esta es tu casa, que cómo no te vas a acordar, para la persona que tiene demencia va a ser una situación de mucho estrés y mucha angustia, ¿ya? Y quizás incluso se va a sentir en un episodio como de ataque y ahí puede reaccionar de una manera incluso más compleja, ¿sí? Si yo vengo y yo te digo, yo soy tu hija y te tienes que quedar acá, y yo en mi mente no conozco a esta persona, esta no es mi casa, en esa situación, ¿qué voy a hacer? Yo voy a querer irme. Y si no me dejan salir, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer todo lo posible para irme, puede ser desde pegar, desde gritar, desde pedir auxilio, entonces hay que entender un poquito eso, ¿sí? Y desde ahí también como lo que pudiera englobar eso es esta forma de comunicarse con la persona con demencia, ¿sí? Desde mi comunicación yo le tengo que entregar calma, tengo que entregar entendimiento, validar lo que está sintiendo, tratar de calmar también todas esas emociones, todos esos síntomas, ¿ya? Entonces desde ahí, como la comunicación, entender de dónde viene, validar lo que está sintiendo la otra persona. Dentro de lo que podamos también, si yo me siento muy sobrepasada con la situación, ojalá recurrir a otra persona que pueda resolver eso en el momento. A veces pasa que la situación está tan compleja, pero llega otra persona que sí, con un par de palabras, ¿cierto? Puede calmar a la persona que tiene demencia. Como por ¿sí? así decir, o sea, como de forma quizá más sencilla, como seguirle el juego, ¿o no? Claro. Como Sí, decir, de hecho hay o técnicas. más que el juego, como decir, bueno, si ya no me reconoce, no voy a luchar contra eso, en realidad. O sea, Exacto. mire, yo soy tal, me puedo presentar y decirle, Exacto. lo voy a acompañar, voy a estar un rato acá, no sé. Sí, tal cual. Como de cierta forma, no sé si es mentirle, ya, pero sí es como dices tú, pues como quizá eso sí le va a entregar la calma, Exacto. de Sí. no desesperarse. De hecho hay técnicas que se llama técnica de seguir la corriente, ¿cierto? Ah, ya, eso quise decir. Sí. No como, pero es como Sí, no, está bien, sí. relacionado. Sí, tiene que ver con eso, como validar lo que está sintiendo la persona, ¿sí? Eso, claro, y desde la comunicación tiene que ver eso, como anticipar también, porque para alguien que tiene demencia, un cambio muy brusco en una conversación, en una situación, puede no anticiparse y entonces eso va a generar más angustia, ¿ya? Presentarse las veces que sea necesario, quizás no recalcar tanto, si ya vemos que en realidad no me reconoce, no voy a seguir insistiendo en eso, ¿ya? Cambiar el foco de atención, ¿cierto? Son cosas obviamente muy genéricas que tienen que también adaptarse a cada caso, pero por lo general tienen que ver harto con eso, ¿sí? Ver el vínculo, ahí es importante también lo que hablábamos al principio, si una persona también
está muy sobrecargada porque en realidad nunca ha podido cuidar, porque tienen una situación muy compleja vincularmente hablando, ir mirando también qué otras personas pueden cuidar y también ahí apelar a los dispositivos, las políticas públicas que tenemos, que también se hace harto, pero también hay harto que estamos al debe, ¿cierto? Cuando ya nadie puede cuidar, porque la situación del cuidado es muy compleja, ¿dónde llevamos a esta persona? Hay dispositivos, por ejemplo, de residencias, de establecimiento de larga estadía que puedan hacerse cargo del cuidado. Si no hay recursos económicos de la familia, hay espacios en los sectores como o en los dispositivos más públicos, cuánto es el tiempo de espera, cómo podemos priorizar que la persona entre a este espacio. ¿Hay alguna forma de poder prevenir la demencia? Sí, se ha estudiado que hay factores de riesgo o factores protectores en torno a la aparición de una demencia, ¿ya? Hay cosas que se pueden modificar y hay otras que no, ¿sí? Lo no modificable tiene que ver con la edad, porque efectivamente entre más edad tengamos, más posibilidad tenemos de desarrollar demencia, lo que no quiere decir que vamos a tener una demencia por tener más edad, ya lo dijimos, hay casos de personas de los 50 años, incluso 40 años que han tenido o han desarrollado demencia, ¿sí? El sexo también, la demencia es más común en las mujeres, entonces eso es algo que no podemos cambiar, y la genética, ya si tenemos historial de personas en la familia que ha tenido demencia, es más probable que yo pueda desarrollar una demencia, no por sí solo, pero sí si vamos sumando otros factores de riesgo, es más probable que la podamos desarrollar, ¿ya? Entonces eso es lo no modificable, pero tenemos lo modificable, ¿cierto? Que está relacionado con los hábitos y estilos de vida. ¿Sonará eso? Yo creo que sí. Ya lo voy a hacer de nuevo. Hay factores de riesgo también que pueden ayudar a desarrollar la demencia. Mi guata, como mi guata. Entonces existen también factores de riesgo que pueden como llevar al desarrollo de una demencia. Es importante tener en cuenta que en la realidad de muchos chilenos no es posible como tampoco tener estas precauciones, ¿ya? Porque está muy relacionado con los estilos de vida, ¿cierto? La alimentación, el tiempo que tenemos para poder hacer ejercicio, el nivel el nivel educacional, la capacidad o los espacios que tenemos para participar con otros, de participación social, ¿cierto? Consumo, diferentes hábitos de consumo de alcohol, de tabaco, de drogas, incluso cierta exposición a espacios que pueden ser más contaminantes, baja audición, baja visión, ¿cierto? Como problemas más sensoriales. Si hemos tenido antecedentes de golpes fuertes en la cabeza o accidentes cerebrovasculares también, ¿cierto? Todo lo que en estricto rigor vaya a dañar al cerebro va a ser un predictor de una demencia. Incluso problemas de salud mental no tratados, ¿ya? Depresiones largas que no han sido tratadas también generan una afección en el cerebro. Y al final es un círculo vicioso, ¿cierto? Si yo me aíslo, pueden aparecer más sentimientos de soledad y eso puede implicar que yo llegue a estados depresivos o cuadros depresivos, ¿cierto? Alimentaciones que ojalá no tengan tanto carbohidrato, que tengan bajo consumo de carnes rojas, pero sí pescado, ¿cierto? Verduras, frutas, y no todo el tiempo las personas tienen acceso a eso, ¿ya? Entonces, lo importante que dentro de las posibilidades que tenemos, ojalá la verdura sea algo como habitual, la fruta también, el pescado en sus diferentes versiones, incluso comer como estas latas de atún, ¿cierto? Que pueden ayudar. El nivel de escolaridad, sí, ¿cierto? Que mientras más escolaridad tenemos, nuestro cerebro también tiene un mayor potencial, ¿cierto? Hablar del techo cognitivo y esas cosas. Salir a hacer ejercicio, se recomienda que al menos 3 veces a la semana, más de 30 minutos, ¿cierto? No siempre se puede. Incluso dicen caminatas largas, ¿cierto? Y rápidas, en una frecuencia un poco más rápida, más de 30 minutos puede servir como prevención, ¿sí? Entonces, si vamos sumando esas cosas, es mucho más posible que podamos desarrollar una demencia, y de lo contrario, si nos cuidamos de eso, podemos prevenirla, ¿ya? Si no escuchamos bien, no vemos bien, también corregir eso, usar lentes, usar audífonos, que finalmente esas cosas nos llevan al aislamiento, a no compartir, buscar espacios de participación social, en los contextos que se puedan, club de adulto mayor, ¿cierto? Todavía hay ciertos centros de madre o ese estilo de cosas, ¿cierto? Que ayudan también a participar con otros. Mientras más nos aislamos, es más posible que podamos desarrollar una demencia.
Bueno, y también ahí mencionar las personas que se alimentan en base a planta, como mantener los niveles, por ejemplo, de la B12 Exacto, normales, ¿cierto? sí, Con exámenes como cada cierto tiempo, por lo sí, menos que 6 meses, cada un año, exacto. la indicación. Sí, pues, Eso, de cierta forma, para los que sí, no comen carne, cualquier tipo de carne. claro. Y bueno, y para ir cerrando, como ¿qué mensaje le dejarías a todas aquellas cuidadoras, principalmente mujeres, que tienen que convivir con las personas con demencia y que muchas veces están agotadas también? Mm. Creo que lo primero es mirar, hacer un análisis como en general de que no por ser mujer tenemos que cuidar. No es un rol que venga asociado al género. No Ujú. porque yo soy mujer me toca cuidar, ¿ya? Entonces desde ahí a veces es difícil, pero entregar también esos espacios a otras personas en la familia, si es que la hay. No sé si hablar desde el empoderamiento, pero sí de que conozcan que no es la responsabilidad única de la mujer cuidar, ¿ya? Si son 3, 5 hermanos, todos tienen la misma obligación del cuidado. Cuando hay mucha sobrecarga, también tratar de darse el espacio de cuidarse, ¿ya? Si yo no estoy bien, es súper difícil que yo cuide a alguien, ¿sí? Entonces, ir mirándose, ir viendo qué nos pasa, buscar apoyo dentro de lo público también, la red pública. Eh, si me ofrecen ayuda psicológica, tomarla también. A veces siento que no es necesario, pero incluso poder hablar del cuidado Mm. puede descomprimir, ¿ya? De cómo me voy sintiendo. Si hay grupos de autoayuda, en buscarlos también, a veces la experiencia de un otro nos puede ayudar y nos da ese espacio de contención, ¿sí? Y de armar una red también. Para mí, como cuidadora, acudir a los vecinos, ¿cierto? Mm. A estos dispositivos de salud que de pronto pueden ayudar, es un derecho también de las personas que en el servicio de salud público nos ayuden con una trabajadora social que pueda activar la red, que pueda buscar un dispositivo que nos pueda ayudar, ¿ya? Entonces, como no en todos los espacios está el recurso, pero en los que hay que aprovecharlo y también entender que es un derecho, ¿ya? La persona que cuida tiene derecho como usuario o paciente, ¿cierto? Además de la persona que tiene demencia, ¿cierto? Entonces, exigir también esos derechos. Eso. Sí. ¿Y qué te gustaría que cambiara como sociedad Mm. con respecto a aquello mismo? O sea, a las personas que viven con demencia, a las cuidadoras, que Sí, principalmente son mujeres, exacto. y ¿qué te gustaría, de cierta forma, que Sí, cambiase? creo que es importante también mirar los prejuicios que tenemos en torno a la demencia, ¿cierto? Sí, es una situación de salud que es compleja, que puede ser triste en muchas ocasiones, pero hay que darle también una mirada de calidad de vida. Si bien Mm. nosotros no vamos a rehabilitar, no vamos a mejorar, no vamos a curar la demencia, le podemos dar otro enfoque, ¿ya? Sabemos que la persona se va a deteriorar, pero ¿qué hacemos mientras? ¿Cuál es la calidad de vida que va a tener esa persona? Y ahí también los profesionales tenemos que orientarnos un poco a eso, ¿sí? Hay veces la exigencia que nosotros mismos podemos ponernos en algunas intervenciones puede estar orientada a que la persona haga cosas y de pronto que acompañe en el proceso también ayuda a que el avance no sea tan rápido y que también Mm. ayuda a la calidad de vida. Entonces yo creo que ese es el foco, que saquemos ciertos prejuicios, ¿cierto? Y que también nos ayudaría a pesquisar quizás más tempranamente las enfermedades, este tipo de enfermedades, ¿cierto? Que por prejuicio las dejan pasar, porque por la edad, por ejemplo, ¿cierto? Y también respecto a cómo se convive con demencia, ¿ya? Entonces ahí orientado a la calidad de vida y yo creo que socialmente también tenemos que ir mirando el tema del cuidado, o sea, Mm. eh, es real que hay una feminización del cuidado, eso es así. Entonces, como sociedad, ¿por qué seguimos perpetuando que solo sean las mujeres las que cuidan? ¿Sí? ¿Por qué la mujer es la que se tiene que empobrecer? ¿Por qué ella tiene que dejar de trabajar? ¿Sí? Mm. ¿Por qué tiene que depender económicamente de un otro? ¿Ya? Y ahí sí, sí está ligado más como al tema de los roles de género, principalmente eso, como que yo Ujú. creo que en la medida que como sociedad vamos mirando eso, se va a hacer más equitativo el tema del cuidado. No puede ser que solo las mujeres cuiden porque se asocia a que la mujer es más cariñosa, que es Mm. más preocupada y se le resta también una responsabilidad a los hombres. Eso.
Claro que de cierta forma ellas lo hacen mejor, como que Sí, también también está ese pasa discurso. eso. Y también las mujeres, también de forma cultural, lo digo, a veces acostumbramos también a no delegar. Bueno, gracias Jocelyn por compartir tu experiencia con tanta sensibilidad Mm. y también por darnos como ese, no sé si conocimiento o entregarnos quizá alguna herramienta, sobre todo a las cuidadoras, de entender que cuidar no tiene que ver solo con cuidar a otro, que también es importante cuidarse a sí misma, de activar esta red, ¿cierto? Bueno, de todo lo que implica y lo complejo que es cuidar a otra persona. Gracias por eso, por el rol que cumples en el día a día, que es muy importante. Así es que se valora mucho y me imagino que las familias también lo deben ver así. Y eso. Sí. Y bueno, igual aprovecha de invitar a la gente a que conozcan tu emprendimiento. Cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, tengo un centro con unas colegas también, ¿cierto? Que se llama Centro Acompañadamente, en donde el objetivo es poder atender a personas con enfermedades neurodegenerativas, lesiones cerebrales adquiridas, personas que conviven con demencia, pero también a sus cuidadoras, ¿ya? Uh-huh. El enfoque está orientado a ambas, a la calidad de vida de ambas personas. Tenemos atenciones online, presencial, tenemos grupos de estudio para profesionales, asesorías también a profesionales. Más adelante, en el verano, vamos a hacer talleres también para usuarios, también para sus cuidadoras y con un enfoque también orientado a la calidad de vida, como les decía, y dando énfasis a las cuidadoras. ¿Ya? Así que nos pueden seguir por Instagram, centro.acompañada.mente, sin la ñ porque no se permite por Instagram, pero nos pueden seguir por ahí y ahí también está nuestro WhatsApp y nos pueden contactar en caso de cualquier duda. Y bueno, te dejo invitada, invitado e invitada a que te puedas suscribir a mi canal de YouTube, también seguirnos por nuestro Instagram de Una Pausa y Seguimos y nos encontramos en el siguiente episodio. Eso, chao, chao.